Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una colección de documentos realmente densa. Sí, bastante. Tenemos sentencias de las altas cortes colombianas, análisis académicos, conceptos, y todo gira en torno a una idea central del derecho laboral de ese país. Una idea muy potente. Sí, la estabilidad laboral reforzada. Es como una especie de red de seguridad especial, un escudo para ciertos trabajadores. Y es una red que, curiosamente, no estaba en el diseño original de la ley, sino que ha sido tejida casi por completo por los jueces. Puntada a puntada. Exacto, a lo largo de los años. Y eso es lo que la hace tan fascinante y a veces polémica. Exacto, no es algo que uno encuentra en un solo artículo del código. Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué es este escudo, a quién protege exactamente y, sobre todo, qué significa en el mundo real. Para empleados y para empleadores, claro. Claro, vamos a ver casos de trabajadores a punto de jubilarse, otros con problemas de salud, y cómo las cortes han interpretado estas situaciones de maneras que, francamente, a veces desafían la lógica empresarial tradicional. Bueno, para empezar, pongamos las bases. ¿Qué es exactamente la estabilidad laboral reforzada? Porque no es simplemente el derecho a no ser despedida sin una buena razón, ¿verdad? Eso aplica para casi todos. Esto va mucho más allá. Mucho más allá. Los documentos, sobre todo las sentencias de la Corte Constitucional, la definen como un derecho fundamental autónomo. Autónomo. Sí. Su origen no está en una ley de trabajo específica. Viene de los grandes principios de la Constitución del 91. Solidaridad, dignidad humana, igualdad. La idea central es, si bien todos los trabajadores tienen una estabilidad básica, la sociedad tiene un deber especial de proteger a quienes están en una situación de vulnerabilidad particular. Ok. Para ellos, la protección es, como su nombre lo indica, reforzada. Ok, vulnerabilidad particular. Esa es la clave entonces. ¿Y a quiénes considera la jurisprudencia en esa categoría? Los documentos mencionan varios grupos. Sí, la lista puede ser más amplia, pero los textos que analizamos se centran en 4 grupos principales. El primero, y quizá el más conocido, es el de las trabajadoras en estado de embarazo o lactancia. El fuero de maternidad, claro. Correcto. El segundo, el de los trabajadores con fuero sindical, que busca proteger la asociación. Y luego vienen 2 grupos donde la jurisprudencia ha tenido una evolución impresionante. ¿Y cuáles son? El tercero es el de las personas en situación de debilidad manifiesta por razones de salud, un concepto que se ha expandido enormemente. Y el cuarto, que es uno de los más interesantes, es el de los prepensionados. Ah, sí. Aquellos trabajadores que están en la recta final a punto de cumplir los requisitos para su pensión. Hablemos de los prepensionados porque aquí es donde la cosa se pone compleja y hasta contraintuitiva. ¿Sí? ¿Totalmente? La idea de proteger a alguien que está a 3 pasos de su jubilación parece justa, pero los detalles son cruciales. Es un trabajador al que le faltan 3 años o menos para cumplir los requisitos. Que son 2, edad y semanas cotizadas. Exacto, edad y semanas. Y lo que se protege es su expectativa legítima de alcanzar esa pensión, que a menudo es su única fuente de ingresos para la vejez. Su mínimo vital. Es evitar que un empleador diga, uy, esta persona ya casi se pensiona, mejor la despido ahora y me ahorro ese costo. Justamente eso, evitar que se ahorren ese costo despidiéndola. Uno de los textos académicos que tenemos señala un origen muy específico para esta figura, el sector público. Sí, a través de algo llamado el retén social de una ley del 2002. Correcto. Nació para proteger a funcionarios públicos, que estaban cerca de pensionarse durante las grandes reestructuraciones del Estado. Era una medida de blindaje social. Nacional tomó esa figura del sector público y la extendió al sector privado. Y me imagino que eso generó un debate tremendo. ¿Con qué argumento lo hicieron? El argumento fue la igualdad. La Corte dijo, un trabajador a punto de pensionarse es vulnerable. Punto. No importa si su jefe es el Estado o una empresa privada. La necesidad es la misma. La necesidad de protección es la misma. Y el artículo académico que menciones plantea justo esa tensión. ¿Fue esto una protección necesaria de un derecho fundamental? ¿O
fue una extralimitación de la Corte. Claro, creando una obligación que el Congreso nunca legisló. Exacto. Es un debate que sigue vivo. Ahora, hay un matiz clave que mencionan las fuentes. No basta con estar cerca de la edad de pensión. No, hay una distinción muy fina que hace la Corte. Sí, y es fundamental, porque a menudo se malinterpreta. Una decisión de unificación del 2018 puso las cosas en claro. La protección no es absoluta. Ajá, Su objetivo es proteger la posibilidad de completar las semanas cotizadas. las semanas. Sí, si a una persona le faltan 3 años de edad, pero ya tiene todas las semanas que necesita, la protección no aplica. Momento, eso es interesante. O sea, la Corte dice, protegeremos tu oportunidad de seguir cotizando las semanas que te faltan, pero no te mantendremos en el puesto solo para que cumplas años. Esa es exactamente la lógica. Es una lógica fría, pero busca un equilibrio, ¿no? Sí, evitar que la protección se vuelva una garantía de empleo casi absoluta. La edad es una condición que se cumple con el simple paso del tiempo, estés trabajando o no. Claro. Las semanas de cotización, en cambio, dependen directamente de tener un empleo. Por eso el foco de la protección está en las semanas, no en la edad. Esa idea de proteger la vulnerabilidad de los prepensionados parece tener un eco directo en ese otro grupo que mencionaste. ¿El de salud? Sí, el de los trabajadores con problemas de salud. Los documentos muestran que aquí la evolución ha sido, incluso más dramática. Absolutamente. La historia de esta protección es un ejemplo perfecto de cómo la jurisprudencia va moldeando el derecho. Ajá. Todo empezó con una sentencia del año 2000. Estableció una regla clara. Para despedir a un trabajador con una discapacidad calificada oficialmente. Con un certificado. Exacto. Con un certificado se necesitaba un permiso del Ministerio del Trabajo. Era para un grupo muy definido. Pero el concepto se amplió de una forma radical. El gran salto lo dio otra sentencia de unificación, esta del 2017. Ok. Y esta decisión hizo 2 cosas, digamos, revolucionarias. Primero, desvinculó la protección de una calificación formal de pérdida de capacidad laboral. La famosa PCL. Esa misma. Ya no se necesita un papel que diga tengo X% de discapacidad. O sea que el concepto de discapacidad dejó de ser una etiqueta formal con un carné, ahora es más bien una cuestión de realidad. Exacto. Si una condición de salud, no sé, una migraña crónica severa o una lumbalgia, te impide en la práctica hacer bien tu trabajo, eso ya podría ser considerado debilidad manifiesta, aunque no tengas un porcentaje oficial. Has dado en el clavo. Justo así, la protección ahora se activa por esa debilidad manifiesta, que es una situación fáctica. De hechos. Sí, una condición de salud que dificulta o impide significativamente el desempeño de las labores. Y lo segundo que hizo esa sentencia fue extender esta protección a los contratos de prestación de servicios. ¡Wow! Reconociendo que la vulnerabilidad no depende del tipo de contrato que uno firme. Pero un momento. Eso es un cambio gigante. Pasar de una protección para alguien con una calificación oficial a proteger a cualquiera con una debilidad manifiesta, que el empleador conozca. Sí. Eso abre un universo de posibilidades. No crea una inseguridad jurídica enorme para las empresas. Ahora cualquier empleada con una condición médica podría argumentar que está protegida. Esa es exactamente la crítica y la preocupación del sector empresarial. Y es un punto válido. Claro. La Corte lo que dice es que hay un requisito indispensable: que el empleador conozca la situación de salud del trabajador antes del despido. Ok. No es algo que se pueda alegar por sorpresa. Si el empleador conoce la condición y aún así despide sin permiso del ministerio, la ley presume que el despido fue discriminatorio. Y eso invierte la carga de la prueba. Totalmente. Ya no es el trabajador quien debe probar que lo despidieron por su enfermedad. Es el empleador quien tiene que demostrar, con pruebas contundentes, que el despido se debió a una razón objetiva. Y completamente ajena a la condición de salud. Completamente ajena. Es una vara muy alta de superar. Tenemos un caso concreto en los documentos, el de un guarda de seguridad llamado Francisco. Creo que ilustra esto a la perfección. Sí, es un caso de libro. Francisco, un guarda de seguridad, es despedido sin justa causa después de trabajar 22 años. 22 años. Para la misma empresa. Padecía de glaucoma, hipoacusia, que es una pérdida auditiva, y trastornos de ansiedad. Y la empresa sabía de todo esto. Exacto, ese es el punto clave. No fue una sorpresa. Sus condiciones de salud eran conocidas por la empresa, estaban documentadas. Aún así.
Aún así, procedieron con el despido sin solicitar la autorización del ministerio. La Corte revisó el caso y determinó que, aunque Francisco no tenía una calificación formal de invalidez, Claro. sus patologías afectaban claramente su capacidad para desempeñar sus funciones de vigilancia. El despido se declaró ineficaz y se ordenó su reintegro. Al menos de forma transitoria. Sí, de forma transitoria. El caso de Francisco nos lleva directamente al otro lado de la moneda, las responsabilidades y a veces las malas prácticas de los empleadores. Hay una sentencia de la Corte Suprema en nuestros documentos que es un verdadero campanazo de alerta. Es un mensaje contundente sobre los límites de lo que se puede hacer para, digamos, sanear un historial laboral. El caso es increíble. A ver. Un trabajador que estuvo vinculado por 28 años a una misma empresa, pero a través de diferentes modalidades. Contrato vernal, a término fijo. Sí, de todo. Verbal, fijo, por prestación de servicios, un mosaico contractual. Perdón que te interrumpa, pero 28 años. Y la empresa intentó borrar casi 20 de ellos con una firma. Suena casi increíble que pensaran que una estrategia así funcionaría en los tribunales. Parece increíble, pero es una práctica más común de lo que se piensa. En un momento dado, le hicieron firmar un acta de conciliación. Ajá. El supuesto objetivo era cerrar cualquier posible reclamación laboral del periodo entre 1993 y 2012. Básicamente, la empresa le dijo, firme aquí, renunciando a cualquier derecho de esos 19 años y podrá seguir trabajando con nosotros. Y por supuesto, la Corte Suprema no lo aceptó. No solo no lo aceptó, sino que declaró esa conciliación completamente ineficaz. La Corte fue muy clara. ¿Qué dijo? Dijo algo como, una conciliación no es un peaje que el trabajador debe pagar para conservar su empleo. ¿Un peaje? Sí, es un mecanismo para resolver conflictos reales que ya existen, no una herramienta para que el empleador se lave las manos de sus obligaciones pasadas. ¿O para forzar una renuncia de derechos a futuro? Exacto. Aquí es donde entra en juego otro principio fundamental que hemos visto antes, la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Cómo se aplicó en este caso? Se aplicó de manera demoledora para la empresa. La Corte dijo, no me importan los nombres que le pusieron a los contratos en el papel. No importa la forma. No me importa si lo llamaron prestador de servicios o contratista. Miremos la realidad. Y en la realidad, este señor trabajó de forma continua, subordinada y sin interrupción para la misma empresa desde 1993 hasta 2021. ¡Wow! Por lo tanto, concluyó la Corte, existió una sola y única relación laboral durante 28 años. Y las consecuencias económicas de esa declaración debieron ser enormes. Gigantescas. Primero se le ordenó a la empresa pagar las cesantías de todos esos años. Desde el 93. Desde 1993 debidamente indexadas. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción para reclamar ese derecho solo empieza a correr cuando termina la relación laboral. Y la Corte dijo que la relación laboral única terminó en 2021. No en 2012. No en 2012. Borró de un plumazo la supuesta interrupción. ¿Y qué pasó con los aportes a pensión de todos esos años en que no estuvo afiliado? Ese fue el segundo gran golpe. La Corte ordenó a la empresa pagar el cálculo actuarial de los aportes a pensión por todo el periodo en que no lo afilió, del 93 al 2012. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que la empresa tuvo que transferir al fondo de pensiones una suma millonaria para cubrir retroactivamente esos casi 20 años de aportes. Con todos sus rendimientos. Con todos sus rendimientos, para que contaran para la pensión del trabajador. Un costo financiero brutal. Entonces, ¿cuál es la lección final que dejan estos documentos para las empresas? Más allá de los casos individuales, parece haber un patrón. El patrón es muy claro. Primero, no usar las conciliaciones como un mecanismo para encubrir pasivos laborales. O para presionar. El riesgo de que un juez las declare ineficaces es altísimo. Segundo, una advertencia sobre los contratos de prestación de servicios de larga duración. Sí hay subordinación. Si en la realidad hay subordinación, tarde o temprano un juez lo va a declarar un contrato laboral. Y el costo de no haber pagado prestaciones durante años puede ser impagable. Entiendo. Y tercero, cualquier acuerdo con un trabajador debe ser genuinamente voluntario, justo y detallado. La idea de limpiar la historia con una firma es una bomba de tiempo jurídica. Entonces, si unimos todas las piezas de este análisis, emerge una imagen muy clara. La legislación y sobre todo la jurisprudencia en Colombia han tejido un sistema de protección
muy robusto para los trabajadores considerados vulnerables. Sí, ya sea por su salud, su edad cercana a la jubilación o por otras razones. Y la tendencia que marcan estas sentencias es inequívoca. Sí, las Cortes privilegian la dignidad del trabajador y la realidad de los hechos por encima de las formalidades de un papel. No importa el nombre del contrato. La realidad prima. Si en la práctica hay una relación laboral, se le aplican todas sus consecuencias. Las etiquetas formales como contratista pierden todo su peso frente a la contundencia de la realidad. Para cerrar, ¿qué idea final, qué pregunta nos dejan estos documentos para reflexionar? Pues, nos dejan con una pregunta central sobre el equilibrio en el mundo del trabajo. Por un lado, esta continua expansión de las protecciones por vía judicial busca, sin duda, garantizar una justicia material. Proteger al individuo. Sí, en un mundo laboral a menudo desigual. Pero, por otro lado, genera un debate muy serio sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad para las empresas. Claro, la reflexión que queda es, en una economía que cambia a una velocidad vertiginosa, ¿cómo se armoniza la protección necesaria de los derechos fundamentales de las personas con la flexibilidad y la certeza que las empresas argumentan necesitar para poder operar, crecer y en última instancia generar empleo? Exactamente. La respuesta no está escrita en piedra. Parece estar en una conversación constante y a veces tensa entre la ley, los jueces y la propia realidad social.